Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Quiero hablar del tema ¿por qué es importante la Semana Santa? Cristo murió, fue sepultado y resucitó el tercer día durante esta semana tan importante del año. Voy a leer en 1 Corintios 15, versículo 3, dice la palabra, Pablo hablando, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó el tercer día. En Romanos 5:8 la Biblia dice que Dios muestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados en su sangre, seremos salvos del castigo por medio de Jesucristo. Esta es una de las semanas más importantes del año, quizá la más importante del año. La Semana Santa empieza con el Domingo de Ramos, el día en que Jesús entró a Jerusalén montado en un burro. Y luego termina con el próximo domingo, el Domingo de la Resurrección, el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ahora Él vive para siempre. Varios eventos ocurrieron durante esta semana. Primero, como ya hemos dicho, en el Domingo del Ramos, Jesús entró en Jerusalén con el pueblo alabándole y cantando Hosana al Hijo de David. Luego Jesús entró en el templo y lo limpió por segunda vez. Él había limpiado el templo al principio de su ministerio hace 3 años atrás y luego, ahora en esta última semana de su vida terrenal, Él volvió a limpiarlo y sacar todos los cambistas y el dinero y las mesas de cambio que ellos tenían ahí puestos en el templo. Porque Él dijo, esta casa de mi Padre será casa de oración, pero ustedes lo han hecho un templo o una cueva más bien de ladrones. Durante esta Semana Santa, Jesús dio el discurso en el Monte de los Olivos. Él salió a aquel monte afuera de Jerusalén con los discípulos y les enseñó muchas verdades acerca de su segunda venida. Por eso nosotros entendemos que muchos de los señales de hoy día apuntan a la venida del Señor Jesucristo. También en esta semana Jesús instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor con sus discípulos en el aposento alto. Aquella cena que nosotros los cristianos practicamos hoy en día y es una memoria de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada en la cruz del Calvario. La noche de su arresto, Jesús fue al huerto de Getsemaní antes de ser arrestado y con él fueron los discípulos y él oró a su Padre. Fue tan intensa la agonía que Jesús sufría que sudó como gotas de sangre. En ese tiempo de oración, Jesús también recibió fuerza y aliento de su Padre para poder continuar el camino a la cruz y morir por todos nosotros. Luego Jesús fue traicionado por Judas Iscariote y arrestado por los oficiales del sumo sacerdote. Fue llevado a juicio ante los principales sacerdotes y luego ante Herodes y más tarde ante Poncio Pilato, el gobernador romano. En aquel día siguiente, Pilato ordenó que los soldados romanos le azotaran a Jesús y después de ese maltrato, Jesús llevó su propia cruz a la colina Gólgata, ahí afuera de Jerusalén, y allí fue crucificado entre 2 ladrones. Después de 6 horas de sufrimiento, o sea, él fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Él estuvo colgado en la cruz por 6 horas. Jesús luego murió y fue sepultado. Él estuvo en la tumba por 3 días y 3 noches, pero gracias a Dios, Jesús resucitó
en el domingo de la resurrección para completar esa semana, la Semana Santa. Y Él nunca morirá más. Él vive para siempre como nuestro Salvador. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por todas estas razones, nosotros celebramos la Semana Santa. Nuestro Salvador murió por nosotros para salvarnos, pero resucitó de entre los muertos para darnos vida nueva, vida eterna. Ahora, toda persona que pone su fe en Jesucristo y lo recibe como su Salvador será perdonado de su pecado y recibirá la vida eterna. Este es el regalo de Dios para nosotros. El relato de la Semana Santa, o sea, la historia de lo que ocurrió en esta semana, se describe en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quisiera darle las citas y sería un buen desafío, una buena tarea durante esta semana tan sublime, tan importante, que usted buscara en su Biblia y leyera el relato de cada uno de estos escritores: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Mateo se encuentra la historia de la Semana Santa desde capítulos 21 al 28. Mateo 21 al 28. Luego en Marcos leemos de la Semana Santa desde Marcos capítulo 11 al 16. Marcos 11 al 16. En el Evangelio de Lucas, Lucas describe esta semana desde Lucas 19, capítulo 19, hasta capítulo 24. Lucas 19 al 24. Y luego el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, describe la Semana Santa desde capítulos 12 al 20. San Juan capítulo 12 al 20. Ojalá que usted tenga el tiempo de buscar por lo menos en uno de estos evangelios y quizá en todos, y leer estos capítulos que explican tantos eventos durante esta semana. Ahora, lo que yo quiero enfatizar en este estudio es la Cena del Señor. Es una cosa que Jesús instituyó durante esta misma semana, la Cena del Señor, o la comunión nosotros llamamos a veces. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 26. Y dice la palabra de Dios: mientras comían, Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, están comiendo, y dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó también la copa, y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, pues que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre, o sea, en el cielo, después de su venida, cuando Él nos lleva a su presencia. Y luego, versículo 30 dice: luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos, o sea, al huerto de Getsemaní, donde Jesús oró. Enfoquémonos por un momento en esta Cena del Señor. La Cena del Señor es una de las 2 ordenanzas que Jesús nos dio para practicar en la iglesia cristiana en el día de hoy. El bautismo es la otra ordenanza, de ser bautizado por inmersión, de entrar al agua, bajar en el agua y salir del agua, porque representa muerte, sepultura y resurrección a vida nueva en Cristo Jesús. Y luego debemos celebrar la Cena del Señor. La Biblia no nos dice a cada cuánto debemos celebrarla. Algunas iglesias celebran la cena cada semana. Otras iglesias lo hacen una vez al mes. Y otras iglesias la hacen una vez cada 3 meses. Y luego hay otras que solo la observan tal vez en la Semana Santa o en el tiempo de la Navidad o algún evento especial, muy pocas veces.
Pero sea cuantas veces que celebramos la Santa Cena, nosotros estamos recordando que Cristo murió en la cruz para salvarnos y que Él resucitó, y debemos celebrarla hasta que Él venga, el Señor nos dice. Ahora, los requisitos bíblicos para participar en la Cena del Señor son, número 1, ser salvo de sus pecados. O sea, cada persona que recibe la Santa Cena debe haber tomado la decisión de pedir perdón a Dios por sus pecados y aceptar a Cristo en su corazón. Así uno llega a ser hijo o hija de Dios, o sea, es una persona ahora convertida, una persona salva, una persona que ya tiene a Cristo como su Salvador. Este es el primer requisito. Segundo, debe ser bautizado. Porque en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó, dice que 3,000 personas aceptaron a Cristo en aquel día, fueron bautizadas esas personas y luego participaron en el partimiento del pan o la cena del Señor. Y así es el orden que Dios nos da. Y luego un requisito más que el apóstol Pablo habla es que uno debe estar en buena comunión con el Señor cuando recibe la Santa Cena. O sea, debe ser limpio de cualquier pecado, porque aún como cristianos nosotros pecamos. Entonces debemos llegar a la Cena del Señor y tomar un momento para reflexionar y examinar nuestras vidas, a ver si hay un pecado no perdonado, pedir perdón a Dios y luego tomar la Santa Cena con toda confianza. Entonces, la Cena del Señor es un culto de conmemoración, o sea, de memoria, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Voy a avanzar al libro de 1 de Corintios, capítulo 11 y versículo 23, y vamos a leer las palabras de Pablo, el apóstol. Y él dice en 1 de Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias lo partió, y dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Es un culto de memoria, de conmemoración, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. También, versículo 25. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Aquí vemos enfatizado el cuerpo quebrantado de Jesús, la sangre derramada de Jesús y la venida futura de Jesús. Cristo vive. Por esto, esta cena es solo un símbolo. Cristo vive y vendrá otra vez. En Juan 14:3 Jesús dice, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estarán. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Dice Hebreos 7:25 que Él intercede a nuestro favor. Él está a la diestra de su Padre y Él es nuestro abogado, nuestro defensor. Cuando el diablo nos acusa, entonces Jesús nos defiende. Oiga lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, nos acercamos a Dios por medio de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y luego dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. También el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación o el sacrificio por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por cada persona, por todo el mundo, para que puedan ser salvos los que se arrepienten
y aceptan a Cristo como su Salvador personal. Entonces, cada vez que comemos el pan y tomamos la copa, debemos recordar que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y está a la diestra de su Padre en el cielo, intercede por nosotros y volverá otra vez. También la cena del Señor es un culto de contemplación, o sea, de examinación personal. Debemos de reflexionar por un momento cómo está mi vida delante del Señor. Permíteme continuar la lectura en 1 Corintios 11:27. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. O sea, si una persona cristiana va y toma la cena del Señor, pero con pecado no confesado en su vida, entonces el Señor va a disciplinarlo, va a castigarlo. Por eso Pablo está diciendo, haga una examinación de su vida antes de tomar la cena del Señor para que pueda tomarla con corazón limpio, con una vida limpia, con buena comunión con su Padre Celestial. Una examinación personal. Y oiga la promesa en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Solo tiene que confesarlo al Señor y Él lo limpiará. Después, nosotros podemos tomar de esta cena del Señor con corazón abierto, limpio, en buena comunión con Dios. Entonces, esta cena del Señor habla primero de nuestra salvación y también de nuestra santificación. En cuanto a nuestra salvación, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado 3 días y noches, luego resucitó vivo para siempre. Él nos salva por medio de su sacrificio. Cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, recibimos la salvación. Luego la cena del Señor habla de nuestra santificación, de vivir una vida separada del pecado y dedicada a Dios. Por eso hacemos esta examinación personal para tener todo en orden delante del Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. También la Biblia dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos salvos y también santificados. Ojalá que usted piense durante esta Semana Santa acerca de esta cena tan importante que Jesús instituyó. Nosotros la llamamos la Cena del Señor. Cuando Él tomó pan y tomó el jugo de uva y presentó estos dos elementos como representación de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada para darnos salvación. Que Dios les bendiga en esta Semana Santa. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas por tu palabra, y pido que cada persona pueda reflexionar en todo lo que tú hiciste para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Por favor, comparta este mensaje con otras personas para que también puedan aprender verdades de la palabra de Dios.